Hola, no me dejes jugar sobre la mesa, mana. Hola, señora. Ay, esta juega está mucho caliente. Espere, mana, espere. Señora. Espere, mana. Venga, le sigo su papandita. Arriba, para acá. Señora, qué pena. ¿Usted me puede decir dónde estamos? Vea que yo estaba en... ¿Dónde estaba? Sí, estaba. Lo que pasa es que uno al principio nunca se acuerda cómo llegó. Bueno, como le digo, al menos al principio. Después esos recuerdos esos empiezan a volver. Usted tómese más bien esto que yo le sirvo y siéntase como en su casa, póngase cómodo. Jápese eso. Qué pena, señora, es que siento como si se me estuviera olvidando algo. De hecho, siento como si no me acordara de nada. ¿Por qué no me hace caso? Tómese eso más bien. ¿Se acordó de algo, no es verdad? Cuente, ¿qué está pensando? Esta es una bobada, pero pues es la única cosa en la que puedo pensar, ¿sabes? Es que esto me recuerda como visitando a mi abuela. Ah, no, pero no lo digo por usted se ve muy joven y llena de vitalidad, casi combativa. No, mire, por la mesa, por la guapanerita, por la música. Que mira que después de la escuela mi mamá nos mandaba allá a visitar a la abuela cuando éramos pelados. Y pues ella nos sentaba así en una mesita como esta y nos servía agua panelita, nos daba las once y nos contaba historias. ¿Verdad? ¿Y qué son esas historias, mana? Pues de lo que me acuerdo, pues mi abuela creció en el campo, ¿sabes? Pues entonces ella nos contaba de cómo se cuidaba el ganado, de cómo se cultivaba la tierra, de los libros que había leído cuando pudo, y las poquísimas cosas que aprendió por allá cuando ella también fue a la escuelita. Ella peleaba mucho, y peleaba mucho porque escucharan su voz. Así como peleamos nosotros ahora, ¿sabes? Venga, esto está muy rico. Muchísimas gracias, yo me tengo que ir, que esté muy bien. ¿Pero para dónde se va? Mira, si usted ni sabe dónde está, venga para acá. Eso acá afuera está un bochinche, eso no es que no salga para allá, que eso está muy caliente. ¿Caliente? ¡Ay, caliente está esta guapanera, mana! ¿Le provoca tomársela así? ¿Sabe que sí? Yo tengo una sed. Pero no se la mate toda porque se quema. Vea. ¿Y usted quién es? Acabo de llegar. Sí, yo soy Verónica, pero yo no sé a dónde llegué. ¿Usted me puede decir dónde estoy? Ay, mija. Su merced se murió. Mira, no. Ay, vea. Su merced se fue con las patas para adelante. No. Su merced renunció a respirar. No. Ay, su merced ahora es comida para las matas. ¿Sí me entiende? No. Ay, ¿qué está ¿De qué diciendo? está? Ay, no, pero usted qué está diciendo. Si yo estaba en... ¿Dónde estabas? Ay, hola, no. ¿Usted cómo se le ocurre decir esa voz así? Ay, venga, mamita, para acá. Es que esa vaina no es tan arrecha como una siempre le dicen. Lo que pasa es que usted está muy salada, mamita, y se vino a topar con las jetas de las menos prudentes. Para Dios que sí. Ay, pero ¿qué me va a venir a decir a mí de imprudencia? Si es que este no es un lugar para conformistas, este es un rancho solo para revoltosas. Pues será cierto lo que dice, mana. Pero es que el tiempo se no le enseñó a tener tantico de tacto. Me le está dando la bienvenida a punta de cachetadas. Hola, no, respete. Es mejor así, que ya sepa de una vez en dónde es que estamos. ¿Sí o no? Entonces, ¿estamos todas muertas? Ay, pues, mana. A la parte aérea. Unas más que otras. Pero, sí. ¿Y esa ropa ustedes cuánto tiempo llevan acá? Ay, ¿qué tiene? ¿Qué pasa con la ropa, mamita? Ay, que me puse delantalcito y todo para no empuercarme. No, nada. Ay, vea, yo le voy a contar una cosa. Lo que pasa es que usted llegó a un lugar muy especial. Aquí no hay tiempo. Aquí el tiempo me va a pasar. Esta joda es la morada de la memoria. ¡Ay, qué lindas palabras, Missy Antonia! Es que ni siquiera la mismísima Josefa ella no lo hubiera hecho mejor. Venga, le presente. Ay, ¿quién es esta niña? ¿Ella es la nueva? Ay, mire esa carita. Seguro que está asustadita. Tranquila, mija. Mire, yo le voy a decir una cosa. El miedo es un sentimiento prácticamente inherente, natural del ser humano. Pero vinimos aquí precisamente para deshacernos de él, ¿no? Mira, yo le voy a decir otra cosa. Fíjese bien. Estamos en un país donde el miedo es recurrente. Ay, Colombia lo lleva desde sus cimientos, qué pesar. Pero si el hambre nos mantiene, vea, despiertas. El miedo. Ay, no hay que hacerle tanto
A los seres terrenales. Yo sé que el miedo nos mantiene en silencio, nos aplaca, nos aplasta, pero no le haga caso. ¿Sabe qué? Tómese más bien la guapanelita, para que se le quiten los nervios. Que los recuerdos, ay, mijita, eso sí que le van a seguir llegando uno por uno. ¿Cierto, muchachas? Y eso, porque ha de llegar un momento en que uno quisiera ya no tener más recuerdos. No se la tome. Pero vea, hablando de recuerdos, ¿usted se acuerda la primera guapanelita que yo le serví? Ay, mija, yo cómo me voy a olvidar, por Dios. Si menos susto que me llevé cuando sale usted con agua panela. ¿Verdad? Pues vea, aquí le serví otro yo, para que la arte. Y es que como a mí se me olvidó mi pocillo otra vez, pues voy a la cocina por él. Ya vengo, manos. Usted está muy bueno. Vea que sí me acordé de algo, ¿De ¿sabe? qué se está acordando? Es que yo estaba estudiando. Yo amaba mi carrera, amaba mi universidad. Estaba estudiando antropología. Ay, qué bueno, ¿verdad? ¿Antro qué? ¿Antro de qué? Antropología, mija. Ay, vea, es la ciencia que estudia el ser humano en su integralidad, pero no la es ¿qué más? Sí, claro, sí. Sigue contando, a ver, ¿de qué más se acuerda? Yo usted la conozco, claro. Ay, ¿y de dónde? Sí, claro, usted es Policarpa Salabarrieta, ¿no? Ay, mija, pues la misma que pinta y canta. Ay, aunque usted ya no sale en el billete. Ay, pues tampoco es que uno hiciese lo que hizo para salir en un billete. No, tampoco, ni más faltaba. No, pero es que esto es increíble, ¿sabe? Sí, yo a usted la estudié mucho cuando estaba viva. Y sabe que yo hubiese dado todo por poder hablar con ustedes, que hubiese dado hasta mi vida, en serio. Bueno, Ay, pues, vea. ¿cuál vida, no? Ay, pero eso no se preocupe, Chinita, vea que lo que tenemos es tiempo. Más bien pregunte, yo más feliz le respondo. Aproveche, mija, pregúntele todo lo que quiera. Bueno, pues, supongo que tengo que empezar a verle el lado bueno a esta joda. Es que era una mesa como esta donde yo me sentaba todas las tardes a estudiar sobre usted, sobre la historia del país y sobre la otra señora, Antonia, ¿verdad? Antonia, claro que sí. Ay, sí, mana, Antonio Santos, para servirle. Claro, Antonia Santos, una gran figura militar y estratega. Y adicional la tatarabuela del expresidente Ay, Santos. Dios mío. Mana, hágame un favor, que yo estire las patas antes de ver en qué se convirtiera estirpe. No me vengan ni aquí a perturbar la paz del tío, me haga ese favor. Ya se hizo regañar, mija. Vea. Bueno, para que tampoco crea que yo solamente estoy aquí para regañarla, vean que yo le voy a contar que en una mesa como esta también, pues nosotros veíamos ahí todas las estrategias de batalla, con unos mapas que hacían esos artistas berracos de esa época, y uno veía los mismísimos caminos de uno por allá en el campo, y los ríos, hasta los puentes, como de Boyacá. Vea que así como ella lo está contando, me hizo acordar de mi cuñado Domingo. Ay, ese gran compatriota. Sí le contaron, ¿no? Que es con él que yo me la pasaba horas hablando de política. Ay, con él fue que empezaron esas ideas locas de independencia. No es que fueran ideas mías, pero cuando hablábamos parecía que sí. Eso era un mogollazo a la muela y una buena guapanelita. Es así que no puede faltar. Es más, le vamos a mostrar un truquito. ¿Qué está haciendo con su cabello, señora Policarpa? ¿No creerá que este pedazo se mantiene solo? Es que le digo una cosa, mijita, vea. En esa época, la panela se usaba, mejor dicho, es que es para todo. Incluso como cosmético. Vea, cogían el agua de panela, los hombres y las mujeres. Se la adornaban pues en el peinado para que les quedara bien quietecito en el lugar deseado. Ja, nosotras, con decirle también que nosotras con mis amigas nos sentamos a jugar al bridge. Y no solamente hablábamos de cosméticos y de moda, no, señora. Nosotras de eso por allá con Débora nos sentamos. Ay, con Débora, saludos, ¿no? Débora Arango, ¿usted sabe de quién está hablando? Sí, la pintora, la fotógrafa. Ay, dateada la muchacha. Sí, con Débora nos sentábamos cartas en mano y nos poníamos a hablar de arte, de cultura, de actualidad y principalmente de política. Ja, imagínense nosotras teniendo la avenida de la Panamericana tan cerca. Ay, ¿Sí sabe de qué Panamericana le estoy hablando, niña? La novena conferencia, sí, señora. Ay, jamás preparada. Estudiada que la eso. muchacha. Es que la verdad es que no me lo puedo creer estar aquí sentada enfrente de dos figuras tan importantes. Bueno, qué pena.
contando ahí para que vaya pensando. Está enfrente de una mujer valiente. Una mujer mordaz. Ay, no. No me diga que usted es la mamá del expresidente este. No, no. Amor, pero no, que no, por no, Dios. necesidad. Ave María purísima del perpetuo socorro. Mire, niña, yo le voy a decir una cosa. Usted está muy equivocada si piensa que esa pobre mujer, la mamá de la Kelly, no ha sentido miedo. Ajá. Venga, niña, venga, yo le pregunto una cosa acá para acá. ¿Cuál es la obsesión que tiene usted ahí con los presidentes o qué? Pero ustedes, ¿por qué saben de él si no influyó en ninguna de sus épocas? Chinita, que nosotras hayamos dejado la tierra hace tantos años no nos despega de Colombia. Como usted puede ver, por acá pasan muchas gentes y siempre diferentes, pero con el corazón sin odio ni miedo. Porque esas cosas acá no sirven para nada, eso uno los deja antes de llegar a este piso. Sí, y es que usted no se imagina todas las gentes que la recibieron a una acá, ¿no es cierto? Eso era hijo de mil gentes. A mí me recibieron indias, negras, árabes, criollas, de todo. Ay, no, a esas pencas sí les pasaron cosas terribles. Las desprendieron de sus cuerpos. Pero cuando llegaron acá, vean, ningunitica tenía ni los ojos aguados, ni las ropas desgarradas, ni ningunitica herida. ¿Sabe qué es lo que pasa? Nosotros aquí arrimamos es vistiendo el alma que tenemos. Porque estas prendas no se las puede comprar ningún tirano, porque nos las labramos solas. Aquí llegamos siempre limpias y con la cabeza en alto. Aunque bueno, de a poco nos empieza a carcomer la memoria. Así es, Polita. Ve, y así como hubo quien nos recibiera a nosotras, así mismo nos tocó a nosotras ir recibiendo a cada una de las almas que iban llegando. Vea, y por más que, aunque nos encontremos en este bucle interminable del limbo colombiano, las noticias siempre nos las traen ellas, las almas. Ay, es que hay algunos nombres que son tan inevitables porque se han grabado a fuego y sangre en la memoria de esta patria. Bueno, pues supongo que tiene sentido que sean las almas las que vienen cargando la historia de este país. Claro. Pero sí, no se trata de eso. Y qué pena entonces que yo le pregunte, ¿quién es usted? Mire, mi niña. Ay, niña Verónica, no se preocupe. Mire, yo no soy más que la madre de mi querida Glorita. Que Dios me la ampare y me la favorezca hasta que Él mismo decida que es hora de traérmela aquí a mi lado. Pero vea, por más orgullo que yo sienta por mi hija Gloria, el trabajo mío por estas tierras está ligado al nombre de un hombre. ¿Puede creerlo? Ay. Chinita, ella es Amparo Jaramillo. Estoy segura que usted tuvo que aprender de ella en el colegio, pues así como de nosotras. Sí, Amparo Jaramillo, todos aprendemos de ella, ¿no? Jaramillo. Claro, si usted es la hija del gran maestro Julio Jaramillo, ¿sí sabe qué? Mire que a mi mamá, papá de Julio, cantaba a ese señor. Todas las mañanas antes de mandarnos a la escuela, nos cantaba una canción y nos la ponía unas 50 veces. ¿Sabe qué? No me acuerdo el nombre, pero se la voy a cantar. La quiso a cantar, ¿sí? Amada, es imposible borrar de mi memoria. Me persigue el recuerdo de tu extraño mirar. Vale, cante con la Esa risa sorprendida, tus labios tentadores que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad. En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya, como ella no se funde cuando lo besa el sol. Por eso aunque otros labios me dieron su ternura, ninguno como el tuyo llegó a mi corazón. Maravilloso. Ay, Sí, no. no lo puedo creer. Ay, Si yo pudiera contarle a mi mamá, ella estaría completamente feliz. Ella admiraba muchísimo a su papá. Admiradas deben estar todas estas almas por acá después de ese espectáculo que usted se mandó. Yo le voy a pedir a estas almas que le demos un aplauso a la niña porque qué cosa tan maravillosa. Pero no más que mire que eso nunca se harta lo que uno le sirve. Ya me la terminé, ya me la terminé. Se lo harta muy rápido. Ay, mire una cosa, yo no puedo negar que la niña Verónica tiene una gran imaginación, ¿cierto? Pero lo que sí le está fallando es las matemáticas, mija, como algunos humanistas, porque si hacemos cuentas, yo más bien estaría contrayendo nupcias para las fechas muy cercanas al natalicio del maestro Julio Jaramillo, en las tierras un poco más al sur de nuestra América. Pero bueno, no la agobiemos,
no la llenemos pues con tantos acertijos que nosotras sabemos de antemano que ella no nos va a poder responder. Porque el mío no es un nombre que se estudie precisamente en las clases de historia. Mi trabajo fue más bien silencioso y anónimo, aunque no por ello menos complejo e importante. Vea, ¿y sabe qué? Además nosotras omitimos a propósito, omitimos adrede una pequeña partícula, el dato más importante de mi presentación. Vea, se lo voy a decir, me voy a más bien a presentar a ver si usted da con quién soy yo. Me voy a presentar. Mucho gusto, yo soy Amparo Jaramillo, viuda de Gaitán, a su servicio. No. Sí. No. Sí. Entonces usted es la esposa de Gaitán. Así es. Ay, no, mi señora, no lo puedo creer. Pero vea que sí, yo nunca aprendí de usted en el colegio, la verdad. La verdad es que creo que su nombre alguna vez me lo mencionaron en una clase de la universidad. Sí, sentí como ese sinsabor de hasta ese momento conocer su nombre. Ay, pero tranquila. Vea, no se preocupe, mija. Que de todas maneras yo no hice lo que hice por ganar reconocimiento o para que mi nombre o mi rostro quedaran por allá estampados pues en la memoria de mis compatriotas. No. Y mucho menos para que mi cara quedara por allá pues estampillada en un billete. Ay, con todo respeto, Polita, qué pena. Ay, Pues como su marido, ¿no? sí, ¿verdad? Y en el de mí. Lo más barato. Bueno, pero continuando con el tema, vea, yo le voy a decir una cosa. Yo en un principio, yo ni siquiera sabía si quería con tanta pasión cambiar este país. Pero al final, resultó que yo estaba enamorada, no de un hombre, sino de un pueblo. Vea, todas las luchas son importantes, todas nuestras luchas y batallas. Pero más importante que ponerse a estudiar para sacar una buena nota en el colegio, lo más importante es que nuestras luchas generen cambios y que esos cambios prevalezcan en el tiempo. Y si no, pues la muestra un botón. Mire nomás acá Miss Antonia, que ahí donde la ve, toda chiquitica, ni corta ni perezosa. Un día se cargó el mosquete al hombro, se alzó las naguas y se fue a echar plomo al monte en la batalla. Mucha berraquita, ¿no? Ay, mi Amparo, usted me hace sonrojar, hermana. Y bueno, ahí perdonará la alta, ¿no? Pero le vamos a contar esta historia. Arriba para acá, mija. Venga. Para que se vaya ubicando temporalmente, un año antes de que yo naciera, se dio esa joda de edicto. ¡Viva el rey! ¡Abajo el mal gobierno! No, y para entonces uno sabía que esas gentes para mantenerse en el socorro era muy berraco. Uno las veía siempre rechas, pues querían cambiar las injusticias de este gobierno colonial. Ya, yo me crié por allá, en la hacienda Latillo. Y pues para ese entonces, como uno sabía cómo era la cosa con esas injusticias, pues uno tenía que aprender cómo sobrevivir, ¿no es cierto? Y pues yo aprendí esas vainas de agricultura y humildemente, escritura y de lectura. Mira, en una mesa como, arriba acá, venga, en una mesa como estas, estábamos organizando, como yo le contaba, todas esas cosas de batalla que teníamos. Ahí con mi hermano nosotros organizamos hasta esa vaina del coromoro. ¿Sí sabe de cuál coromoro? Pues imagínense, nosotros sentíamos que éramos impar. Yo sentía de hecho como que tenía ahí, vea, ahí toda la revolución en mis manos. Yo sentía la revolución en mis manos, así, yo sentía aquí sentía la revolución en mis manos. Venga, arriba para acá, sienta la revolución conmigo. Uno sentía la revolución en sus manos. ¿Usted está sintiendo la revolución conmigo? Sí. ¿Qué tal donde no la sintiera? Bueno, arriba para acá más bien. Aquí mismo, después de eso del coromoro, que éramos como unos 40 nomás, pero luego empezaron a llegar más y más. Eso ayudamos hasta en esa vaina del pantano de Vargas. Ay, yo sentía que éramos imparables, mija. Pero no fue sino que yo sintiera eso para que llegara aquí a la hacienda el capitán. Ay, mija. Y cuando llegaron acá, nos llevaron a mi sobrina, a mi hermano y a mí hasta el Charalá. Y nos arrojaron por allá a los calabozos del Socorro. Principiaron a condenarme, que es que porque yo era la enemiga del rey. ¿Se puede imaginar eso? No, mija. Y después de eso, como a los 3 días de lo del pantano, me condenaron a muerte. Yo lo único que pude hacer fue buscar a uno de los soldados y pedirle que le entregara el testamento a mi hermano y un anillo muy valioso que tenía, a esos de los que me quitarían la vida, para hacer un trato, que no me dispararan en la cara y que me dejaran ver lo último que me harían.
Entonces me llevaron. Mataron al patíbulo y cuando esa venda cayó de mis ojos y ese disparo me penetró el alma, comprendí que solamente aquí encontraría la libertad. Señor Antonio, ¿está bien? Claro, ¿cómo no va a estar bien con esa papanera tan deliciosa? Me quedó bien sabrosa, ¿no es cierto? Venga, dime para acá y se toma otro poquito. Hola. Y hablando de todo como los locos, a usted yo no le he dado la bienvenida como se debe, ¿no es cierto? Pues me dio agua panelita. Ay, pues yo sé, pero algo como para que le eche la muela, ¿no? No. Ay, yo les voy a traer algo como para que engañemos allá el hambre un ratico, ¿no? Ya vengo, manas. Oiga, me van a perdonar la expresión, pero eso, ay, eso sí es tener muchos ovarios, ¿no? Ah, está como acá la compatriota tan famosa ella, que ahí donde la ven, se la bebe todos los fines de semana y hasta una telenovela le hicieron. Eso es un eco, su merced. Eso es un eco que no pierde vigencia, aunque vaya perdiendo el significado. Porque ni que tuviera yo muchas ganas de estarle llenando los bolsillos a Bavaria. Ah, pero bueno, sobre todo como se montó con la idea de armarle competencia a la chicha, ahora la pola se la andan bebiendo y anda en boca de todo el mundo, ¿sí o no? Ah, Ahora y antes también. Si es que a la buena de la pola nadie la pasa por alto. Y eso que tenía 8 hermanos, incluyendo los que me arrebató la viruela cuando llegamos a Santa Fe. Aunque ya éramos bien conocidos en la natal Guaduas, la familia Salavameta Ríos, humildes y trabajadores de la tierra. Aunque cuando llegamos a Santa Fe nos quedamos huérfanos. Fue ahí cuando mi hermana Catalina se tuvo que hacer cargo de nosotros. Si no es porque a mí me fue muy bien cosiendo, yo no habría tenido cómo ayudar en casa. Al volver a nuestras tierras, mi hermana Catalina encontró a uno de mis más grandes amigos y compatriotas, mi cuñado Domingo. Es con ese hombre que nos la pasábamos noches hablando de política, encontrando esta pasión profunda por la patria. Pero con esas conversaciones empezaron a correr máquinas en mi cabeza y nada las podía parar. Entonces me di cuenta de los malos tratos del virreinato y de la escasez en la que crecía la historia de mi pueblo. Pero ahí es cuando llegó Alejo. Ay, hola, ¿usted qué está mirando? Ese no, ese. Él les dio continuidad. Con él tuve unas conversaciones que ya había dado anteriormente y estuvo dispuesto a poner el mosquete para liberar a la Nueva Granada. Y por eso es que yo pude amarlo. Y lo amaba tanto, casi tanto como amaba a mi patria. Pero el fuego ya estaba en Santa Fe. Era tan grande la flama que ensombreció nuestros planes de contraer matrimonio. Era más grande la trifulca y no comprendida de intereses personales. Estalló todo en aquella esquina de la plaza central. Pero luego no hubo quien parara este orgullo de llamarnos americanos. Y nunca estuve sola. Aunque Alejo lo metían al calabozo más rápido cada vez que lo liberábamos. Pero saber eso, enfrente de batalla, con el corazón en un clamor de libertad, me mantenían a mí también en la búsqueda de encontrar una manera de ayudar a la resistencia. Entonces le eché mano al hilo y a la aguja. Me metí a las casas de las importantes señoras españolas para escuchar a la hora del té lo que planeaban sus esposos contra la revolución. Tomé nota y todo eso lo guardé en arenas huecas. Se las envié a mis compatriotas para que no estuvieran a la intemperie de los pasos enemigos. Pero Verónica, pasó mucho tiempo antes de que mi nombre saliera en la lista de subversivos. Hasta mi hermano Viviano fue carnada para que me encontraran. Estuve presa en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario hasta el 14 de noviembre, donde desfilé por última vez junto a Alejo en el pabellón de fusilamiento. Pero estaba dispuesta a enfrentar esa muerte y 1000 muertes más para ejemplificarle a este pueblo indolente lo que es el precio de la libertad. Ese día se le hizo un llamado a la dignidad de la Nueva Granada y entendí
miserable que es apuntar las armas contra la propia patria. Descendiente del Juárez y de los Panches, joven mujer de América que arde, con su consigna clara y libertaria, pueden más las palabras que las armas. Dios mío, señora, ¿por qué está acostada ahí? Venga, compóngase. Ay, chinita, no se preocupe. Esta noche me pego una escapadita con Alejo y ya. Ay, señoras, de verdad que me tienen alucinando. Poder escuchar el discurso libertario desde los labios de las mismísimas precursoras es increíble. Aun cuando lo increíble pues va perdiendo el sentido. Mi señora, qué pena que yo le pregunte. La verdad es que me inquieta un poquito lo que usted tenga que contar también. Más pues por lo poquísimo que supe de su historia. Me llena un poquito de dudas, ¿sabes? Y es que no se imagina lo que yo tengo para contarle. Mire, con el permiso y el perdón de mis compañeras de lucha, yo le voy a contar mi historia, esa historia anónima, esa historia que nadie le va a contar en ninguna clase. Yo era una persona muy ágil e inquieta de mente. A mí me gustaba leer mucho, hacerme muchas preguntas y andaba molestando a mis papás todo el tiempo con mis cuestionamientos. Era el año de 1932, cuando nosotros con toda mi familia frecuentábamos el Club La Unión, que era un sitio ubicado por allá en Medellín, donde nadie podía ingresar sin que tuviera un buen apellido. Aunque yo siempre pensé que más que un buen apellido deberían de tener como regla de aceptación que la gente tuviera algo interesante que pensar ¿O qué decir? o qué decir. Pero por esos lares y en esos tiempos, en ese lugar no se hablaba de otras cosas que no fueran las últimas adquisiciones de las señoras y de los señores. Pero es justo en este año donde se implanta el debate sobre la masacre de las bananeras. No se imaginan el escándalo de pensar que nuestras gloriosas fuerzas militares habían disparado nada menos que contra manifestantes desarmados. Ay, por Dios, ¿en qué cabeza cabe eso? ¿Pero qué es lo que estás diciendo vos? No, señora, aquí no ha pasado nada. ¿Pero de qué hablas? Eso sigue pasando. Vos también quédate calladita que si no te pasa nada. Pero ese solo era el inicio de una ola que iría lentamente acogiendo a los opositores del gobierno. Su propuesta era tan grande que llegaría a plantar la duda fundamental en un país casi que eminentemente conservador. Cuando en este tiempo, por estas tierras, se vivía una franca lucha entre liberales y conservadores. Y mientras tanto, por allá estaban los oligarcas, muy orondos, separándose los poderes y separándose las riquezas de esta tierra sobre una mesa como esta, como si fuera una torta de plátano. ¿Ah? Mientras en los campos y en las partes más vulneradas y alejadas de las ciudades se ejercían macabros asesinatos, abanderados en el azul y rojo sobre el rostro de un pueblo oprimido y dividido por igual. Pero en ese momento llega este hombre con ese vozarrón, llega irrumpiendo en todos los hogares más humildes, pero también en los más reconocidos. Ay, no, es que de esta manera era prácticamente imposible no saber de él. Era imposible, era imposible no dejarse envolver en ese discurso. Fue en un periodo de intensa interacción política que yo me conocí con él, que él con su propuesta me terminé encontrando en la ciudad de Medellín. Claro que yo estaba muy bien al tanto de todas esas propuestas y todas esas ideas nuevas políticas tan ambiciosas que había en el momento, lo cual nos envolvían en unas charlas interminables y en un reto intelectual constante, con horas y horas de discusión, que incluso nos llevaron a hacer viajes de investigaciones para que aseguraran su ascenso político.
Mire que nos hicimos novios un tiempo. Y luego nos casamos de regreso en Medellín. Hubo entonces, en ese momento, hubo alguien que podía mirarme directamente a los ojos y no considerarme menos que su igual. Alguien que escucharía, que estaría atento y escucharía muy atento todas mis opiniones. Y le daría valor a mi voz a través de la suya. Bueno, a decir verdad, no a todas mis opiniones, ¿sabe? Porque yo muchas veces que le advertí que de no coger al toro por los cuernos, el gobierno no le permitiría llegar a ser electo de manera transparente. Pero bueno, como él en lo que él creía correcto y en el uso que él tenía tanta experiencia del aparato diplomático, él se estaba dando un lugar como caudillo del pueblo en medio de una población que se consideró a sí misma como gaitanista. Mire que nosotros habíamos puesto a andar una polea que dejaría en evidencia todas las debilidades del Partido Conservador, pero también de algunos liberales, los mismos del partido al que él pertenecía, y que estaban tratando por todos los medios impedir que él llegara a ser electo para la contienda presidencial. Todo esto definitivamente lo dejaría en el ojo público, para bien o para mal. Por eso no importó quién aló del gatillo. No importó el nombre o el rostro de aquel pobre hombre que serviría como chivo expiatorio, cuyo cuerpo sirvió de cascarón vacío para en él verter todo el odio, la rabia, la ira y la tristeza de un pueblo al cual le había sido arrancado su máximo representante, su representante más orgánico y entrañable. Su cuerpo fue arrastrado por toda la carrera séptima, dejando atrás una estela de sangre que no importó a nadie, porque a nadie le importaba su nombre ni su patria. Tan pesada era la carga que aquel cuerpo llevaba encima, que agrietó el asfalto e hizo temblar a la ciudad completa, llevándose consigo a miles de vidas y despertando a bestias hambrientas que arremeterían contra todo lo que se pusiese en su camino y generando un eco que se esparció por todo el territorio nacional. Se podía palpar, se podía sentir el sentimiento de desasosiego que sentían todos los hogares a los cuales estaban llegando en ese momento las ondas radiales. Mataron a Gaitán. Mataron a Gaitán. Mataron a Gaitán, mataron a nuestro líder, a la calle, con palos, piedras, escopetas, con lo que tengan a la mano, a arremeter contra todo, por la justicia, por la venganza de Gaitán, a la carga, mataron a Gaitán, mataron a Gaitán. ¡Mataron a Gaitán! ¡Salgan! ¡Salgan a la calle! ¡Mataron a Gaitán! ¡Salgan! ¡Con palos, con piedras, con escopetas! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Mataron a Gaitán! ¡Vamos! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Mataron a Gaitán! Bogotá caía desenfrenadamente en una vorágine de violencia y de frustración. Sus calles parecían estremecerse bajo mis pies, mientras la noticia me llevó hasta la clínica central, donde tuve que lidiar con toda mi rabia y mi tristeza, y mientras me metía en la cabeza que ya nada podía hacer, ya mi negro había muerto. Entonces me puse a pensar, a recordar ese trabajo que habíamos realizado, todos esos años de lucha, todos esos años de investigaciones e indagaciones acerca de la explotación petrolera a manos de
compañías estadounidenses. Recordé toda la información que teníamos. Entonces me dirigí por toda la calle 15 hasta el edificio Agustín Nieto donde estaba su oficina, pero al llegar ya todo estaba saqueado. Los cajones abiertos de par en par me dieron la última evidencia de que esto había sido un crimen de Estado y que el genocida, Mariano Ospina Pérez, había sido el artífice de este asesinato. Entonces me dirigí a la Embajada de Venezuela a hablar con Rómulo Betancourt, a pedirle, a exigirle alzarnos en armas por una insurrección frente a la fatal amenaza de Ospina Pérez por acabar con la voluntad del pueblo. Pero a cambio solo recibí como respuesta que debía irme para mi casa a ocuparme de mi hijita. Ay, mi niñita Glorita. En ese momento estaba recibiendo la fatal noticia del deceso de su papá. Una vecina que me la cuidaba le estaba diciendo que rezara para que a su papá lo dejaran entrar en el cielo. Pero ella solo miraba por la ventana, viendo en las nubes el reflejo del incendio que devoraba la ciudad. Y pensaba que rezar era una tontería, porque a su papito ya no estaban recibiendo y victoriándolo los ángeles con banderas rojas en el cielo. No tuve más que volver al lecho que guardaba el último rezago del cuerpo de mi esposo. Y aunque mi cuerpo estaba muy agotado, mi mente estuvo maquinando hasta las 3 de la mañana. Entonces llamé a Pedro Eliseo Cruz, el médico que atendiera a mi marido, y llamé a mi hermana Sofía para que me ayudaran y que envolvieran el cuerpo entre sábanas sucias y periódicos viejos. Y sin que nadie lo notara, salí por la puerta por donde sacaban las basuras y me puse a buscar un medio de transporte en el cual llevárnoslo para la casa. En medio del caos y de la muerte del día anterior, logré divisar en la madrugada a un ya difunto carguero que había muerto con su carreta a las espaldas. Y como pude, moví su cadáver y me hice a su vehículo y me lo llevé hasta la puerta por donde salí. Y allí Sofía y Pedro Eliseo me ayudaron a sacar el cuerpo de mi esposo. Y frente a las miradas atónitas y confundidos de los soldados que el presidente había enviado para evitarnos la salida de nuestra casa, nos lo llevamos a nuestro hogar. Y allí nos atrincheramos. Y yo le gritaba a todo aquel que pudiera escucharme que el cuerpo de mi esposo permanecería en su casa mientras no cayera el gobierno del genocida. Pasaron varias noches que intentaron entrar a la fuerza, pero nosotros no se los permitimos. Hasta que de la manera más ruin e hipócrita, Ospina Pérez declaró nuestra casa dizque como monumento nacional. Con formalismos en mano, sus uniformados entraron a la casa y nos llevaron a Glorita y a mí por medio de culatazos de fusil hasta el segundo piso de la casa. Y allí, en la mitad de la sala, con cinceles y mazos abrieron una fosa para allí depositar el cuerpo. Con el pasar del tiempo y ya desgastada mi lucha, al verme totalmente ignorada, terminaríamos Glorita de 10 años y yo hasta sin un techo que cubriera nuestras cabezas. Qué frustrante saber eso y ver cómo el hogar del caudillo fue cayendo en decadencia. Qué horrible que no se nos cuente la historia de la mujer que estuvo acompañándolo todos sus años de lucha.
que mi amparo no haya sido contada por sus propios labios ha perdurado con el tiempo y vea que nos ha dejado una marca imborrable. Es que Sí, es que uno tiene que estar saliendo. Esto va a cambiar, mija, esto cambia, seguro que cambia. Lo único que hay que hacer es que tenemos que ¡No! ¿En serio eso cree? Porque es que yo tuve que levantarme año tras año en un país donde todavía se oprime, se reprime y se menosprecia. Vivimos en un momento de coyuntura que nos tiene completamente divididos. Es deprimente tener que tragarse la frustración al almuerzo, al desayuno y a la comida. Es como si en vez de avanzar, retrocediéramos en la lucha. Porque es que las masacres aquí ya no remueven a nadie. Simplemente son cifras. 6.402. ¿Qué importa? Porque en las grandes ciudades esos números no son familias de nadie. Y si alguien intenta reclamar la injusticia, lo amedrentan, o peor aún, lo silencian. No existe la libertad en el país del Sagrado Corazón. Solo conformismo y censura. Y es que nos tienen trabajando en un modelo de producción que solo beneficia a las clases sociales más acomodadas. Y al que intente salirse de ese molde, lo reavientan o lo reajustan. Esa es la libertad que nos han conseguido tantísimos años de lucha. Simplemente somos presos de otros carceleros. Es que la historia en este país se reescribe, se repite, se rehúsa. Estamos en un bucle interminable de sangre, de odio y de desigualdad. Mira, parece de ahí no se apinga. Venga, Misa Verónica. Yo sé que usted cree que es que aquí no ha habido ningún cambio, pero para Dios que sí. Lo que pasa es que uno tiene que esperar ese cambio con paciencia, con honor y con fortaleza. ¿Qué cree usted que pensarían las más viejas del tránsito si le hablaran a usted viéndola así? A todas esas que es que no tenían alma les decían que porque no las habían bautizado, pero que tampoco las iban a bautizar, que es que porque a mi Dios no les gustaba a esa gente con ese tono de piel en su reino. A todas esas que les tocó adorar a sus deidades a escondidas, o a las que acusaron de brujas, que es que por pensar diferente nomás. ¿Qué cree que le dirían ellas cuando les volvieron los recuerdos? Cuando se acordaron de cómo se les derretía la piel por allá, amarradas en una plaza en la mitad de todo el pueblo, abrazadas por las llamas. ¿Qué cree que le diría a Misa Verónica si la ven ahí usando pantalones? O si usted les cuenta que pudo ir a la universidad o que pudo votar. Es que eso no se lo imaginaba una mía. Ni siquiera cuando llegaron otras almas aquí a contarnos que un negro podía pedir su libertad después de los 18 años. de repente una sabe que algo malo está pasando. Pero ningún cambio en la historia se hizo esperando a que nos hicieran el favor. Vea, mija, nuestras almas ya no sufren más. Somos polvo de eternidad. No se preocupe, chinita. Ya se va a acordar cómo consiguió usted su lugar. No, yo no sé si me quiero acordar. Esas imágenes llegan a mi cabeza y me llenan de odio, y me llenan de ira. Me duelen por mi familia, por mis amigos, por el desfile de almas a quienes le arrebataron la oportunidad de cumplir sus sueños, de alzar su voz. Yo quiero esa serenidad de la que ustedes me hablan, esa paz de estar muerta. Pero entonces, ¿por qué nos persigue la frustración si ya no tenemos vida para sentirla? ¿En qué momento deja de doler ser colombiana? Somos mujeres de sentires profundos y de dignidad desbordada. No podemos dejar de experimentar ese vacío cuando por nuestras manos pasan las manos de inocentes que ya nunca más podrán pronunciarse, sino a través de las memorias que dejaron atrás. A veces las historias que cargan consigo son tan pesadas que son difíciles de soportar. Rosa Elvira, María José,
Juliana. Sara Sofía. Alison. Juliana. Normalmente, la antesala de la dignidad es un evento de opresión, de corrupción, de violencia. Son acciones que nos invisibilizan, que no cuentan con el coraje que nos caracteriza, que a la temperatura necesaria empezará a ebullir y que se repite periódicamente en este ciclo. Y que aquí, en las cámaras sin tiempo, nosotras solo podemos rezar para que haya justicia para las víctimas, derecho para los ciudadanos y libertad para sus voces. Pero estando de este lado, no podemos hacer nada más que aferrarnos a ese recuerdo estelar que se nos es permitido repetir por toda la eternidad como refugio de la memoria colombiana. ¿Y ese es el consuelo de todas las almas? No se le niega ni al más mediocre ni al más ilustre, pero es ahí, en esa decisión póstuma, que aparecen nuestras verdaderas motivaciones. Algunos son movidos por las comodidades, man, o por los momentos de grandeza donde se sintieron plenos y cómodos. Pero hay una razón por la que nosotras todas estamos acá. ¿Puede pensar en cuál es, misia Verónica? Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Descanse en paz. Que así sea. Puedo sentirlo. Aún escucho sus voces. No han dejado que me vaya. Mi familia, mis amigos, la clase trabajadora, la tercera edad, todos juntos en una sola voz. Hombres y mujeres por igual nos tomamos las calles. Los bancos están aterrados, están protegiendo sus edificios. El Transmilenio arde igual que lo hizo el tranvía el 9 de abril del 48. El gobierno quiere callarnos, quiere silenciarnos, pero nuestras denuncias son más fuertes, tan fuertes que se escuchan fuera del país. El mundo tiene puestos los ojos en nuestra tierra, en nuestra dignidad. Hay represión y resistencia por igual. Hay visibilización de las víctimas. Hay gritos, hay cantos. Me llaman. ¡Todas somos Verónica! ¡Todas somos Verónica! ¡Todas somos Verónica! Aún están conmigo. Y por eso sé que no fueron en vano todos esos años en la lucha, apoyando la resistencia. Sí. Ahí cuando yo decidí irme al monte porque sabía que mi papá no iba a poder con nosotros después de que mataron a mi familia. En esos años cuestioné el gobierno, pero también cuestioné cuál fue nuestra decisión para empuñar las armas. Pasábamos días enteros caminando a través de las montañas, escondiéndonos del fuego cruzado, aprendiendo apenas lo básico, pero siempre añorando por más. Por eso no fue en vano el día que nos abrazamos y celebramos porque íbamos a entregar las armas. Y yo iba a poder volver a mi pueblo. Aunque cuando yo volviese ya no era un pueblo, era parte de una gran ciudad. Y a pesar de que me fui por tantísimos años, ahí estaban los míos, apoyándome en todas mis decisiones,
cómo es adentrar a una universidad, a pesar de mi edad. Fue ahí donde yo sabía que me iba a poder reivindicar con mi patria, donde iba a recuperar el tiempo. Yo dejé las armas en las aulas, pero también en las calles, donde salimos pidiendo el cese a la violencia, donde marché con otros colombianos, sin temor por la raza que nos corre por las venas, por la edad que ha trajinado nuestros cuerpos, o por el género que nos ha hecho débiles ante el tirano. Solo con la patria compenetrada en el alma. Ese es mi recuerdo estelar, donde fui una mujer libre, una mujer consciente. Allí donde pude desfilar con otros colombianos orgullosos de haber nacido en esta patria. Mi único deseo es que mi mamá me encuentre. Pero es allí donde yo quiero vivir para siempre. ¿Y usted? ¿A dónde volvería? Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por haber venido el día de hoy al espacio que nos brinda aquí la sala. Nosotros somos el colectivo Voces Eternas. Esta es nuestra obra, Voces Eternas, y es nuestra ópera prima. Hace ya casi 5 años llevamos produciendo y realizando esta obra muy del corazón y muy del alma. Y quiero presentarles al maravilloso elenco que está frente de ustedes el día de hoy. Como Amparo Jaramillo tenemos a María Eugenia Fernández. Como la grandiosa Policarpa Salabarrieta tenemos a Giselle Oliveros. En el papel de Verónica tenemos a Melissa Cifuentes. Y como directora, guionista y la señora Antonia Santos, Andrea Quintero. Les queremos pedir finalmente si tomaron videos o fotos y los van a subir a sus redes sociales, por favor nos etiquetan. Estamos en Instagram como @voces.eternas.teatro. Si tienen preguntas, comentarios, sugerencias, plebiscitos, cabezas abiertos, levantamientos sociales, en este momento las actrices quedan a su disposición. Muchas gracias.